Tienes un problema de peso. Y no eres solo tú, es todo el mundo. Así sería la vida en la Tierra 2.0. 2 veces la densidad, 2 veces la gravedad, 2 veces tu peso en la Tierra. ¿Qué más cambiaría si la gravedad terrestre fuera el doble de la actual? La naturaleza, la infraestructura, la innovación, la evolución. ¿Funcionaría? Prepárate y empieza a ejercitarte. Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la gravedad en la Tierra fuera el doble de la actual. Si aumentaras un poco la gravedad de la Tierra, arruinarías absolutamente todo. Si la gravedad terrestre fuera solo un 5% más fuerte, este aumento modificaría nuestra casi perfecta órbita circular y se volvería una de forma elíptica y más ajustada. Los veranos e inviernos serían más intensos. El duro cambio climático generaría una extensa hambruna y probablemente haría colapsar la economía mundial. Aún así, habría sobrevivientes. Y esto pasaría solo con un 5% más de gravedad. ¿Qué pasaría si fuera el doble? Dejemos atrás el tema del clima por un momento. En realidad, no sobreviviríamos a un cambio tan drástico. El núcleo de la Tierra probablemente colapsaría y acabaría con todo ser vivo al emanar el suficiente calor para cocinarnos vivos. Pero imaginemos que la gravedad se multiplica a una tasa que nos permitiría mantenernos vivos, para que así pudiéramos experimentar este nuevo mundo. Bueno, para ser honestos, no es algo que desearíamos. Ahora pesas el doble, y aunque eso puede sonar como un regalo para muchos, no lo sería, a menos que estuvieras en muy buena forma. Tu corazón y pulmones se estirarían por la presión elevada, respirar sería más difícil, y tu presión sanguínea estaría por los cielos. Imagina que estás cargando a alguien en tu espalda 24 horas al día. Dormir te dejaría llagas, las escaleras serían un reto casi imposible, y las caídas, incluso, fatales. Hablando de caídas, nuestra infraestructura, nuestra tecnología y nuestra naturaleza no están listas para soportar este tipo de fuerza. Al tener que aguantar el doble del peso para el que fueron construidos, los edificios y puentes colapsarían. Los aviones caerían del cielo y los satélites se precipitarían a tierra, pues ya no pueden viajar a la velocidad de órbita correcta. Los árboles se caerían por su propio peso, o morirían al no poder extraer suficiente agua como solían hacerlo. Los nuevos árboles serían más cortos y gruesos, así se adaptarían al constante estrés de una gravedad doblemente intensa. Y tal vez los humanos evolucionarían de la misma manera. Menos altura, venas más gruesas y huesos más densos. Si lográramos controlar el grave cambio climático representado en compresión atmosférica y una elevada radiactividad, de hecho podríamos tener una buena y pequeña vida. Así es, una vida donde todo es más pequeño y cercano al suelo. ¿Algo de malo con eso? Con doble gravedad o sin ella, la vida es corta. Así que sigue imaginando mundos hipotéticos y conéctate para un nuevo episodio de ¿Qué pasaría si...?